Haitham Amirah Fernández es investigador principal del Real Instituto Elcano. Haitham, estamos pendientes todos desde hace días de esa posible incursión terrestre del ejército israelí en Gaza. ¿Por qué crees que no se ha producido ya? Bueno, hay muchas consideraciones a tener en cuenta. La primera de todas es cuál es el plan que tiene el gobierno de Netanyahu, en qué consiste la respuesta al ataque de Hamas y de otros grupos palestinos el pasado 7 de octubre. La respuesta puede ser furiosa y de venganza irracional, y lo más probable es que eso es lo que busque Hamas, porque, bueno, alguien que ha tenido tanto tiempo para planificar una operación tan grande con la implicación de tantísimas personas, pues debe haber calculado una respuesta furiosa. El Estado de Israel tiene ya mucha experiencia de operaciones de castigo contra Gaza, siempre presentándose como que es la respuesta a una provocación de Hamas o de la Yihad Islámica. Si el plan de Israel es una venganza, pues al final Hamas saldrá reforzada, porque no solamente es un movimiento armado y que tiene implantación social, es una ideología. Y desde su perspectiva, desde la perspectiva de Hamas y quienes entienden lo que hace Hamas, se trata de un movimiento de resistencia. Si lo que hace Israel es arrasar, provocar sufrimiento humano en Gaza, al final ese mensaje, esa lógica de resistencia se refuerza. Israel hasta ahora no ha especificado cuál es su plan. Líderes árabes de los países vecinos han advertido de que no van a aceptar que Israel haga una transferencia de población desde Gaza hacia el Sinaí, que es territorio egipcio. Lo han dicho claramente el presidente de Egipto, lo han dicho los líderes árabes de Arabia Saudí, de Jordania. Y mientras no se sepa cuál es el plan de Netanyahu, pues ahí siguen esperando los tanques, porque además hay capacidad de disuasión de otros actores en la región. Hay capacidad de disuasión de de Hezbollah en el sur del Líbano, y antes se mencionaba Irán. Efectivamente, Irán también tiene sus cartas que jugar. Y no olvidemos otro factor añadido del que no se está hablando mucho, y es la reacción de las opiniones públicas árabes en países vecinos del entorno, algunos de ellos gobernados por sistemas políticos aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos, que pueden correr bastante peligro si sus poblaciones los ven como cómplices de un apoyo incondicional, que es lo que ha dado Biden y lo que están dando otros países occidentales a Israel, independientemente de lo que decida hacer. Eso es muy peligroso, y eso puede poner patas arriba mucho más todavía a la región. Pero sea cual sea la estrategia que pueda tener Netanyahu en Gaza, la entrada de tropas en la franja no va a suponer sí o sí la muerte de centenares de civiles que son inocentes de lo que está pasando. Eso lo sabe todo el mundo, claro que sí. Ha pasado en ocasiones anteriores. Y la muerte también de rehenes israelíes e internacionales que están allí, civiles, rehenes, y la muerte también de muchos militares israelíes. Evidentemente, jamás se ha preparado para cuando haya una incursión terrestre, si se produce. No va a ser fácil. Entonces, al final, todo esto de lo que estamos hablando, que nos tiene en vilo desde hace casi 2 semanas, es el resultado de que no haya paz. Es el resultado de que haya ocupación. Y sí, Hamas es un movimiento extremista que se alimenta de la frustración, que se alimenta de la desesperanza y se alimenta de la falta de paz. Si se quiere acabar con Hamas, ¿por qué no se avanza en el camino de la paz? Una paz que ya se intentó en los años 90, que tuvo su inicio en Madrid, en la Conferencia de Paz para Oriente Medio en 1991, y que se truncó ese camino de paz cuando unos extremistas israelíes, un ultraortodoxo israelí, fue el autor material que asesinó al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que fue quien apostó por hacer la paz con los palestinos. Y los que fueron los autores intelectuales que condenaron a Rabin a muerte, llamándolo traidor, anti-israelí, antijudío, se sientan hoy en el gobierno de Israel. Algunos de ellos están en el Consejo de Ministros. Por eso se trunca la paz, por eso los extremistas avanzan, por eso el mundo vive en vilo, y por eso Hamas
se presenta como la única resistencia posible y se alimenta de esa frustración y desesperanza. Joe Biden acaba de estar en Jerusalén, acaba de estar en Israel. ¿Hay algún actor internacional ahora mismo que tenga el poder suficiente como para buscar ese camino hacia la paz, para frenar lo que está pasando? Aquí hay varios pasos previos que hay que hacer. El primero de ellos es pedir que haya un alto el fuego, que se frenen mediante contactos diplomáticos. No es nada nuevo, se ha hecho muchas veces antes. Hamás e Israel han tenido negociaciones a través de intermediarios para hacer muchas cosas. Lo primero que hay que hacer es un alto el fuego. Hay que abrir los caminos de acceso para la ayuda humanitaria para esa población civil que está sufriendo el resultado de los extremistas que gobiernan en un lado y en otro. Y hay que empezar a plantear cómo se abre una vía de paz que lleve a la esperanza para esa población y para la población israelí. El mundo está fallando a la población de Israel y a la población palestina, no haciendo lo necesario para que haya una vía de paz y dando un apoyo incondicional al gobierno más ultranacionalista y más ultrarreligioso, ultraortodoxo en la historia de Israel, en los 75 años de existencia de Israel, dando ese apoyo incondicional, es totalmente lo contrario de lo que hace falta en estos momentos, porque ese no es el camino hacia la paz. Se puede ser el camino hacia la venganza, puede ser el camino hacia una ilusión de acabar con Hamás por la vía del aplastamiento militar. Las consecuencias de ese apoyo incondicional van a ser muy grandes en la región y más allá, porque se está viendo en tiempo real, el mundo ha cambiado, hoy día se están viendo los vídeos, las imágenes, las escenas de lo que allí pasa, el sufrimiento que se ve de un lado y de otro, los civiles que están pagando por ello, eso al final acaba alimentando la rabia y alimentando a los más extremistas. El mundo, que no está, lo que está fuera de esa región, debería estar yendo por otro camino, debería estar pidiendo un alto el fuego, que no haya castigos colectivos como se están haciendo, el fin de crímenes de guerra que se están cometiendo a gran escala. Y mientras eso no ocurra, si alguien piensa que por este camino pues se va a poner fin a un episodio tremendo, horrible, que llevamos presenciando casi 2 semanas, pues quien lo piense está muy equivocado, porque la fórmula se intentó antes y hasta ahora no ha funcionado. Déjame incorporar a la conversación a Luz Gómez, es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que os conocéis bien, además, los dos de muchos años de experiencia sobre estudios sobre el terreno. Luz, tú hace 2 o 3 días en El País, en un artículo, hablabas claramente de que lo que se va a producir en Gaza, si es que al final entran las tropas, e incluso con los bombardeos que está aplicando ahora mismo Israel, es un genocidio. Sí, sí, es un genocidio. Ya sé que el término es discutido y por los juristas tiene su recorrido, pero genocidio también es un concepto que tiene su historia en las ciencias humanas, de las que formo parte como profesora, y dentro de este territorio en el que yo hablo. Es un genocidio porque se señala a un pueblo por su nacionalidad, claramente en el discurso de los líderes israelíes, y se pide su desaparición, se pide que salgan de su tierra, se pide que mueran como animales, se les señala con el dedo como hijos de la noche, y pedir esto y estar a las puertas de que haya una invasión en un territorio que es poco más de la mitad de la Comunidad de Madrid, con 2.200.000 personas, sin ningún tipo de recurso para sobrevivir, eso es estar a las puertas de un genocidio. ¿Tú cómo lo ves, Haitham? ¿Crees que estamos en ese punto, en que lo que se va a producir es esto, lo que se está produciendo es un genocidio ahora mismo? Estamos viendo señales extremadamente alarmantes que recuerdan a épocas de la historia que no deberían volver. Señalar a seres humanos, a colectivos, por pertenecer a una comunidad, a un grupo humano, como animales, como bestias, como ratas, cucarachas, etcétera. Toda esa terminología es espantosa. Y cuando se hace por parte de quien tiene el poder de aplastar, de llevar a la práctica esa eliminación de a quien se ha deshumanizado antes, pues me temo que eso es lo que está llevando a lo que vemos. Las imágenes que llegan son terroríficas. Las familias que huyen desde donde Israel les ha dicho que tienen que abandonar el norte de Gaza, están muchas familias escribiendo los nombres de los niños
en sus brazos para que lleven el nombre escrito por si desaparece el resto de la familia o por si mueren esos niños. Eso no tendría que estar pasando. Unos niños en Gaza que tienen a día de hoy 10, 11 años, han vivido ya creo que 4 guerras. Y esto, lo de ahora, no tiene comparación con las anteriores. Esto tiene que parar, esto es una locura. El mundo pensaba que el conflicto palestino estaba ya liquidado, que estaba eclipsado por otros problemas de la región, por cambios geopolíticos, por las normalizaciones con algunos dirigentes árabes que hacía Israel. Eso ha sido un error de cálculo tremendo, porque no es así la realidad. Mientras no se resuelva el conflicto palestino-israelí, seguirá estando en el centro de todos los problemas de Oriente Medio. Y todo lo demás, pues, es querer engañarse. Y querer engañarse también es pensar que esto tiene una solución militar. Si después de todas las bestialidades que estamos viendo, el mundo no espabila, no despierta y no avanza hacia una paz, forzando, sobre todo a quienes se oponen a la paz, a los extremistas, forzando a Israel a entrar en una vía de paz, pues me temo que seguiremos teniendo más entrevistas de estas en condiciones aún peores. ¿Y cómo se hace eso, Luz? ¿Cómo se fuerza a Israel a que entre en esa vía de paz? Pues tiene que ser la comunidad internacional la que le recuerde que tiene que cumplir con los compromisos que impone al resto de las naciones. Tiene que poner fin a la ocupación, tiene que reconocer los derechos de las personas que fueron expulsadas de sus hogares en 1948 y en 1967 y tiene que poner fin al régimen de apartheid que se practica dentro del Estado de Israel respecto a los ciudadanos, que son el 20%, 2 millones de personas, de ciudadanos israelíes de nacionalidad palestina. Por sí sola, la sociedad israelí ya hemos visto que no va a llegar a una solución pacífica al conflicto en la medida en la que la sociedad que podía haber impulsado este cambio, esta democratización, que en los años 90, a raíz de los acuerdos de Oslo, parecía que se movilizaba, llegó a haber manifestaciones con 400.000 personas, ha desaparecido. En Israel la sociedad se ha polarizado y ahora mismo vemos como en el gobierno hay ministros de extrema derecha que son claramente neofascistas. A Israel no hay manera de esperar que por sí mismo llegue a esta solución. Ojalá lo hubiera, pero no es así. Pero yo quiero insistir en algo que a menudo olvidamos, y es que los palestinos, y por algo se caracterizan, es por... Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino, lo decía, tienen una enfermedad que es el mal crónico de la esperanza. Siempre van a estar esperando. Si Israel piensa que por entrar en Gaza, por expulsar a otros 2 millones de personas, cosa que espero que no suceda, o por masacrar a la población, o por seguir matando en Cisjordania, ya van más de 60 personas, si cree que así se va a acabar con los palestinos, es no conocer la historia de Palestina, es confundirse, ¿no? Y la esperanza siempre la van a tener ahí, y que cuando escuchamos ahora que se glorifica a Arafat, a la Autoridad Nacional Palestina, hay que recordar que en el año 2002 Israel cercó Ramallah, la tuvo bajo sitio, que Arafat estuvo en la Mukatta prisionero y que con todo y eso alimentaban la esperanza, como decía Mahmoud Darwish. Así que hay esperanza, pero la esperanza está en la justicia, en que se cumpla con el derecho internacional. En la justicia es la manera de llegar a la paz. Por último, por otra parte, Israel insiste mucho en que con esta operación va a destruir Hamás. ¿Es posible realmente destruir Hamás? Destruir Hamás es una hipérbole de Israel, porque para destruir a Hamás tiene que destruir no solo a los palestinos de Gaza, también a los palestinos de Cisjordania. Nos olvidamos que Hamás es un movimiento palestino, no es un movimiento de Gaza. En Cisjordania también hay partidarios de Hamás, como hemos visto hoy con las detenciones que han practicado. Destruir a Hamás es destruir una parte del movimiento de resistencia nacional, que recurre a las armas. Bueno, pero a veces hay que recordar también que el derecho internacional reconoce a los pueblos ocupados el derecho a la resistencia. Destruir a Hamás es entrar en Gaza
y matar a mujeres, a niños, a las personas indefensas que no pueden hacer otra cosa que seguir en Gaza, porque de Gaza no se puede salir. Siempre se ha dicho, es la mayor prisión del mundo. No es solo una prisión, es que nos recuerda a un gueto. Y hay que decir las cosas como son, es un auténtico gueto. ¿Matar a quién? ¿A quién van a matar entrando? Y nos hablan de destruir a Hamás. Se puede destruir las aspiraciones de un pueblo a la independencia, a la soberanía, al derecho al reconocimiento de un Estado después de 75 años de desposesión sistemática y limpieza étnica. Mientras no se cumpla con la justicia, no se puede acabar con la guerra de una manera, si no es Hamás, será otro, y vendrá otro, y vendrá otro. Hamás surgió en los años 80. Surgió en el momento en el que el pueblo palestino desde el interior lanzaba piedras contra los tranques. E Israel lo vio con buenos ojos, porque en ese momento el enemigo era la OLP, eran los movimientos laicos. Todo lo que viene de Israel está mal visto. Primero era Fatah, luego la OLP, Hamás, pero incluso los movimientos pacíficos, toda la respuesta que hay de la sociedad civil se demoniza. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones, la marcha del retorno en la que se mataba impunemente a la gente que se acercaba a la verja que separa Gaza de Israel. Todo lo que viene de Palestina es demonizado. Mientras en Occidente no reconozcamos que hay que cumplir primero con la legalidad internacional, pero luego también con la obligación histórica que tenemos respecto al problema que se crea después de la Segunda Guerra Mundial con la partición de Palestina. Haitham, aparte de que quieras comentar algo, pero una última pregunta para ti. Hablabas antes de esa necesidad de que haya que impulsar un alto el fuego, como una primera medida inmediata para intentar ir llevando toda esta guerra por una dirección distinta. ¿Quién puede impulsar ese alto el fuego? Hay una cumbre convocada ya para este sábado, donde va a estar representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas, Canadá. ¿Cómo se hace? Estando la situación como está, ¿cómo se hace esto? Hay quienes creen que eso lo puede hacer únicamente Estados Unidos, que es quien tiene el poder, la capacidad, la influencia para imponer un alto el fuego y a través de canales diplomáticos hacer que Hamás también cumpla su parte o puedan empezar en liberar gradualmente a los rehenes. Yo tengo serias dudas, muchas dudas de que esta administración Biden pueda hacer ese papel. En la región es una administración que se ha quemado en los países vecinos a pesar de ser aliados de Estados Unidos. No ha podido ir Biden a Jordania y mantener una cumbre con el rey de Jordania, el presidente de Egipto y el presidente de la Autoridad Palestina, porque si llega a ir a Jordania, incendia la región. Solamente ha visitado Israel. Posiblemente, y se me ocurre una idea que igual hace unos años sería vista como una excentricidad, posiblemente China, que cada vez está desarrollando una política exterior más activa, presentándose como alguien que resuelve problemas frente a problemas que ellos dicen que otros crean. Lo hemos visto en marzo pasado en la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, países archienemigos, pero que firmaron una normalización y un reconocimiento, restablecimiento de relaciones diplomáticas bajo mediación de China. En la foto estaba el representante del gobierno chino. Bueno, hoy día China ha dicho en boca de su presidente, ha hecho declaraciones que Israel tiene el derecho a defenderse, a protegerse, pero ha dicho el presidente chino que Israel se ha excedido en su respuesta, que está llevando a cabo castigos colectivos y que los palestinos tienen derecho a vivir en paz en un Estado propio. Podría ocurrir que el presidente chino diera un paso y me parece a mí que si se presenta en un país árabe el presidente chino y pide reunirse con líderes árabes, lo más probable es que no rechace reunirse con él, como sí ha ocurrido rechazando la reunión de estos líderes árabes con el presidente Biden. Luz, antes de despedir, último comentario por tu parte. Nada, no tengo comentarios hoy. Pues muchísimas gracias, Luz Gómez, Haitham, Amira Fernández. Gracias a los dos por estar en el programa. Muchas gracias. A vosotros, gracias.